Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Guido Lorenzo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar aquí. Por favor. Y hoy se publicó el dato de actividad económica del INDEC con una caída del 0,3% en términos desestacionalizados respecto al mes pasado, como se esperaba, ¿no? Finalmente se están sintiendo los efectos de las restricciones a las importaciones, la caída de los salarios reales y la suba de las tasas de interés. Guido, ¿crees que este enfriamiento de la economía se va a profundizar en estos próximos meses? Sí, se vio, incluso venía sorprendiendo lo anterior, ¿no? Que la economía no se había frenado tanto en situaciones de incertidumbre tan grandes. Me refiero a la renuncia del exministro Guzmán, de la ministra Batakis. Es cierto, y esperábamos este dato un poco previo, antes, ¿no? Claro. Y entonces se conoce este mes después de 5 meses de crecimiento intermensual, digamos, ¿no? Leve, pero que todavía era positivo. La primera caída, y que tiene que ver en parte con esto que decís, que como para empezar a pensar para adelante. Cierre de importaciones o restricciones, caída del salario real y suba de tasa de interés. Entonces, proyectando hacia adelante, ¿qué decís? Bueno, a ver, importaciones, si no querés seguir restringiendo, deberías tener más reservas. Reservas no estás acumulando, por el contrario. Salario real, la inflación sigue en niveles altos y los salarios pueden empezar a recomponer, pero la típica de que lo corren de atrás a los precios, con lo cual puede haber algún mes que otro que le ganen, pero de vuelta, digamos, se va a sentir ese apretón, digamos, del lado de la demanda. Y después las tasas que van a tener que ir acompañando también a esa inflación que ya va a alcanzar el 100% para el año. Con lo cual, si vos me preguntas hacia adelante, te digo, no es muy promisoria la actividad. Ahora, hay mucha idea con esto de decir, bueno, pero la actividad sigue y qué sé yo, tampoco se frenó tanto, se cayó unas décimas. Sí, ¿por qué? Porque este tipo de crisis, me parece, las crisis inflacionarias, llamémosle, no se caracterizan, de hecho, por ser crisis recesivas, digamos. Por el contrario, el público se desprende del dinero para anticipar consumo, etcétera. Pero aún a pesar de eso, Guido, todavía el nivel de actividad económica no ha alcanzado el nivel, ¿no?, de noviembre del 2017, ¿no? Hace 5 años la economía había alcanzado un nivel, su máximo de actividad económica, y después de 5 años todavía no pudimos alcanzar ese nivel. Sí, estamos algún puntito por debajo, pero incluso pensando que ya hablamos 2017, estamos 2022, la población crece el 1% anual, debería estar más o menos más de 5 puntos arriba de aquel máximo que habías tocado, para estar empatados, digamos, ¿no?, en PBI per cápita. Ahí, a mí lo que me preocupa, si querés, es lo siguiente, porque en el medio alguien te puede decir, bueno, pero tuviste la pandemia y hay una recuperación rápida, si esto es parte de la recuperación, bárbaro, todo bien. Lo que sí nosotros hacemos es un análisis muchas veces de, bueno, está bien, es este nivel de actividad, y por detrás, ¿cómo están las variables fundamentales? ¿Mejor o peor que en el 17? Y ahí es donde nos preocupa, pues nos da, mirá, crecemos pero con más inconsistencias que antes. Claro. Es decir, en el 17 había problemas, sí, una cuenta corriente deficitaria, etcétera. Pero ahora, ¿qué tenés? Inflación, brecha cambiaria altísima, caída del poder adquisitivo, represión financiera, etcétera. Con lo cual, digo, es un nivel de actividad que se mantiene en niveles parecidos a los del 17, pero con fundamentos menos sólidos. Claro, justamente mencionaste, ¿no?, hemos mencionado el tema de las restricciones a las importaciones y el motivo, ¿no?, central detrás de eso, que es la pérdida de reservas, ¿no?, por parte del Banco Central en lo que va de noviembre. Ya perdió cerca, ¿no?, de $1.000 millones de dólares para intervenir en el mercado, para evitar, ¿no?, una aceleración de la devaluación del peso en el mercado oficial. Bueno, ¿no?, ¿cuáles son las herramientas que tiene hoy el gobierno para... es muy difícil, ¿no?, justamente en este escenario, imaginar que se puede crecer, ¿no? A ver, las herramientas las tenía a disposición, me parece, un tiempo antes, que era hacer un desdoblamiento dólar comercial, dólar financiero, con un dólar comercial más alto y un dólar financiero libre, quizás. Eso era, me parece, la idea de Rubinstein, como para ponerlo así, del gabinete económico que responde a Massa. Se decidió no ir por ahí, recurrir a múltiples tipos de cambio, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Un esquema de tipos de cambio diferenciales para distintos sectores, etc.
Y me parece que si uno piensa las herramientas de aquí en adelante, cuando el Banco Central se empieza a quedar realmente sin reservas, se agoten esos dólares que habían entrado por el dólar soja, posiblemente veamos nuevamente, digamos, algún tipo de cambio diferencial para exportadores. Digo, me parece que va a ser habitual pensar entre diciembre, enero, febrero, un dólar diferencial para el trigo, para la soja. La gran pregunta, ¿no?, que se hacen todos es justamente, ¿no?, si el gobierno va a poder cumplir con el que parece ser su objetivo, ¿no?, que es evitar un salto devaluatorio en el mercado oficial antes, ¿no?, de las elecciones del año que viene. Sí, eso va a depender un poco de la dinámica que tengas con las reservas, importaciones, exportaciones. No te da el balance ese entre el balance energético y después la propia actividad. Si vos proyectás un balance de pagos, digamos, para el 2023 sin trabas a las importaciones, a nosotros nos da 15.000 millones de dólares abajo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pagar el 80% de las importaciones, que es lo que hiciste este año. Ahora, no podés pasar todos los años pagando el 80% porque se te va acumulando deuda y ya te dejan de financiar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estás teniendo algún tipo de problema que lo vas a tener que ir resolviendo. Me imagino que lo ideal, o no sé si lo ideal, el sentido común te diría con un tipo de cambio que se ubique en un nivel más alto. ¿Lo van a poder evitar? Bueno, en parte va a depender de lo que pasa en el mercado de pesos. En el mercado de pesos, ¿por qué me refiero? A ver si pueden renovar la deuda en pesos y si no, eso se va a transformar en más emisión y esa emisión va a provocar estrés en el lado. Ahí justamente tuvimos la noticia, ¿no?, hace muy pocos días de una muy mala licitación, ¿no?, de bonos en pesos que genera muchas dudas respecto a que eso pueda suceder, ¿no? Hay una muralla ahí que en las licitaciones que no puede pasar, digamos, el Tesoro, que es post-elecciones del año 2023. Y a medida que vos te acerques al periodo electoral del año que viene, el rollover se va a hacer cada vez más difícil. Y no siempre hay que estar atento tampoco al día de la licitación, sino también a lo que sucede en el mercado secundario. Esta licitación se esperaba mala porque ya venía el Banco Central sosteniendo la curva, comprando por secundario, comprando por piso. Entonces, ¿cuándo se puede llegar a estrellar esto? Principio del año que viene, cuando haya que renovar pasando esa muralla. Guido, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Guido Lorenzo sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.